Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Ahora sí, hermanos, buenas noches. Es un gusto tenerlos a cada uno de ustedes y que el Señor nos permita estar juntos nuevamente para pasar un tiempo de enseñanza, un tiempo en que el Señor va a tocar nuestros corazones, nos va a dar herramientas para la vida y sobre todo nos va a ayudar a seguir adelante. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que incline su rostro, cierre sus ojos y pues me acompañen en oración. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por el tiempo que hemos pasado en familia este fin de semana. Gracias por todo lo que hemos pasado estos días. Gracias por esta nueva semana que está iniciando, Señor. Vemos tu fidelidad en cada una de las cosas que están alrededor nuestro, Señor. Al abrir nuestros ojos, al ver a nuestros hijos, al ver a nuestros padres, al estar con nuestros esposos y nuestras esposas, eh, al poder compartir un plato de comida, al poder pasear con ellos de la mano y vemos que tú estás presente en cada una de esas cosas. Te agradecemos, Señor, porque no merecemos nada de lo que tenemos, pero Señor, tú eres fiel y eres fiel eh, y tu gracia no solamente abunda, sino sobreabunda. Te pedimos, Señor, por cada una de las personas que no se han podido conectar por diversas razones. Te pedimos que seas tú cuidándolos, guardándolos en el lugar donde ellos estén. Y si están apresurando y si están corriendo para la enseñanza, pues también que apresuren sus pasos y ponle inquietud en sus corazones para que se conecten. Te agradecemos por la vida de cada uno de los hermanos que están aquí, por sus familias. Te pedimos, Señor, que seas tú por medio de tu soberana voluntad, dándoles lo que tienes pensado para cada uno de ellos, no solamente en cuestiones materiales, sino en cuestiones espirituales, sobre todo, Señor. Gracias, Papito, por este tiempo. Te agradecemos por enviar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario, en nuestro lugar, por el perdón de nuestros pecados. Y te pedimos que sea tu Espíritu, tu Santo Espíritu, tomando control de todo lo que digamos durante este tiempo de enseñanza, Señor, que Él sea para capacitarnos, para guiarnos, para exhortarnos, para redarguirnos y sobre todo que este estudio entre en lo más profundo de nuestros corazones y que se haga vida, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando y yo callando. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos y hermanas, el título de nuestro tiempo de enseñanza de hoy es La luz que lo descubre todo. Nuestra referencia está en Efesios 5, 1 al 20 para todas aquellas personas que siguen la enseñanza con la Biblia en la mano, ¿no? Que bueno, sería lo mejor, porque siempre tenemos que ser como los cristianos de Berea, ¿no? Que comprobamos todo aquello que nos dicen, ¿no? Que nos dicen que escuchamos. Eh, la traducción que vamos a utilizar es la Reina Valera 60, que es la más común para todos nosotros, ¿no? A modo de introducción, todos sabemos que lo contrario a la luz es la oscuridad. En la vida espiritual, la luz representa la justicia y la verdad de Dios, y la oscuridad simboliza el mal y el pecado. Nosotros sabemos que Dios es luz. Es lo que nos dice la palabra en Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Tenemos que notar que en esta parte se nos está diciendo que Dios, perdón, no se nos dice que Dios es una luz, sino se nos dice que Él es la luz. Si queremos tener una idea correcta y real acerca de lo que esa luz representa, de lo que es la verdad y la justicia real, todo eso es solamente Dios. Dios es luz y también lo es su Hijo, tal como nos los dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
En esta parte, cuando comienza a hablar de andar, se refiere también a su sinónimo que es caminar. Caminar es avanzar. Entonces, lo que podemos deducir nosotros es que los cristianos deben avanzar en su caminar. Los creyentes deben ir creciendo en santidad y madurando en la fe mientras siguen a Jesús. No es solamente recibir al Señor y estar quietos, sino ir avanzando para alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. En segunda de Pedro 3:18 nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí nos está diciendo, ¿no? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios es luz y su plan es para que los creyentes, su plan es que los creyentes hagan resplandecer su luz, llegando a ser más como Cristo cada día. Primera de Tesalonicenses 5:5 nos dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Tenemos que tomar en cuenta, hermanos y hermanas, que Dios es el creador de la luz física, tal como nos dice Génesis 1:3, y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y también luz, Dios es el dador de la luz espiritual a todos sus hijos, por medio de la cual nosotros podemos ver la verdad. La luz tiene una característica muy importante y esencial. Expone aquello que se oculta en las tinieblas o en la oscuridad. Muestra las cosas como realmente son. Andar en la luz significa conocer a Dios, entender la verdad y vivir en justicia. El apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia en Éfeso. Esta ha sido hecha cuando él se encontraba encarcelado en Roma, aproximadamente cerca al año 60 al 64 después de Cristo. Y lo que a él le interesaba al escribir esta carta a la iglesia en Éfeso era poner relevante primero la doctrina bíblica y segundo, dar una instrucción a los cristianos acerca de cómo deberían vivir. Es por eso, por lo que en el capítulo 5 de Efesios nos habla sobre cómo andar en la luz de Cristo. Los quiero invitar a cada uno de ustedes a que me acompañen a leer juntos Efesios 5 del 1 al 20. Efesios 5 del 1 al 20. La palabra del Señor nos dice, lleva como subtítulo, andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Porque por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si se dan cuenta, el apóstol Pablo está escribiendo aquí para realmente andar y llevar una vida santa. Vamos desarrollando la enseñanza de esta noche. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El apóstol Pablo con esta frase, en otra traducción dice, por lo tanto, ¿no? Entonces, con esta frase el apóstol Pablo está dando por concluido el pensamiento que había en Efesios 4, ¿ya? Donde se estaba describiendo cómo los cristianos tenían que llevarse entre sí. Les recomiendo mucho leer Efesios porque es una carta muy bonita, ¿ya? También aquí nos dice, comienza este verso diciéndonos, sed pues. Aquí de manera clara y enfática nos está indicando qué debemos hacer, o sea, cómo debemos ver a Dios, que debemos hacer de Dios nuestro ejemplo y nuestro modelo. No podemos contentarnos con compararnos con otros hombres, sino más bien tenemos que ser imitadores de Dios. Nos está mostrando que lo que Dios espera de nosotros es una vida santa, al igual que la vida que llevaba nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a a Primera de Pedro 1:15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Tenemos que notar en este verso que no dice en una parte de su vida, dice en toda vuestra manera de vivir. Debemos comprender que aquí no nos está diciendo piensen en Dios, sino más bien nos está diciendo que debemos imitarlo. Imitar viene de una palabra en griego que es mimeomai, que significa imitar, significa emular o seguir el ejemplo de una persona que es tu mentor. Entonces podríamos decir que esto que está hablando es una continuación de la misma idea que Pablo está mencionando en Efesios 4:13, porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿No? Entonces nos está diciendo, si ustedes quieren llegar a la medida y la estatura de la plenitud en Cristo, deben comenzar a vivir de manera santa. Entonces, de esta manera, estamos diciendo que el comportamiento que Dios tenga hacia nosotros es la medida de nuestro comportamiento hacia las demás personas. Entonces, es importante que veamos algo, que Dios es mucho más que solamente nuestro ejemplo. Él es todo para nosotros. Muchos errores entran en la iglesia cuando se presenta a Jesús solamente como un ejemplo de comportamiento, lo cual lleva a que muchas personas solamente demuestren una actitud similar a la de Cristo, pero no así una verdadera transformación del corazón. Nosotros no somos salvos por el ejemplo de Jesús. Más bien, una vez que somos salvos, es cuando recién el ejemplo de Jesús se hace significativo para cada una de nuestras vidas. Dios es mucho más que nuestro ejemplo, es todo en nuestras vidas, pero también es el único ejemplo que tenemos que no tiene error ni falla. El único ejemplo que tenemos que es infalible y el único ejemplo perfecto que tenemos para imitar. En ese verso, también en el verso 1 nos está diciendo como hijos amados. Hay algo muy interesante en esto. Nosotros tenemos que entender que los niños son imitadores naturales, ¿no? Hacen exactamente lo que sus papás hacen y lo que hacen otros adultos que tienen alrededor. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, esta foto más o menos tiene un año o algo así. Yo estaba volviendo de recogerlo a mi hijo, y de pronto veo esta imagen, ¿no? Y, y saqué mi celular y saqué la foto
¿Por qué? Porque veía muchas similitudes. No sé si se fijan, pero inclusive la dirección de su cabeza, la forma en cómo se paran, madre, hijo, y aquí miren esa manito, ¿no? Entonces, yo dije, en algún momento, no sabía por qué el Señor me había hecho sacar esta foto, pero como ya lleva casi un año, justo vino para esta enseñanza, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo de una manera gráfica que los niños son imitadores naturales en todo sentido, inclusive en la forma como nosotros nos podemos parar o colocar nuestra mano. Cuando nosotros actuamos de acuerdo a nuestra naturaleza de hijos de Dios, hacemos lo mismo que está haciendo este niño, imitar a Dios en absolutamente todo. Cuando como hijos de Dios nosotros imitamos a nuestro Padre Celestial, nos convertimos en verdaderos embajadores, como dice la palabra, o verdaderos representantes de Dios en la tierra. Esa es la razón por la cual Dios nos ha enviado a este mundo, para que al actuar como Cristo, amando, perdonando a la gente que dejó de lado a Dios, recuerden que hay un Dios que cambia vidas, que restaura relaciones y que sobre todo perdona pecados. A medida que por medio de la fe en Cristo y una relación íntima con el Padre, nosotros dejamos que Él vaya transformando nuestras vidas, en esas vidas se va a ver el carácter de Dios reflejado. Vámonos al verso 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como en todas las cosas, Jesús es nuestro ejemplo, así como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, nosotros debemos mostrar esa misma clase de amor abnegado. Aquí dice, y se ofreció, dice, ¿no? Aquí dice, y se entregó a sí mismo como sacrificio, ¿no es cierto? Como sacrificio por nosotros. Entonces, la entrega de Jesús ha sido obviamente un sacrificio que ha agradado al Padre. Y nosotros también podemos brindar ese tipo de sacrificio a Dios con el olor fragante, al entregarnos en amor por los demás. Muchos de nosotros cuando tocamos este tema, pensamos en que la entrega que nosotros tenemos que hacer por los demás es la misma entrega que Cristo en la cruz. Y eso es algo dramático en realidad, ¿no? Sería valioso, pero no es lo que Dios te está pidiendo aquí. Lo que Dios está diciendo es que nos está llamando a una entrega nunca al nivel de Cristo, porque no lo vamos a poder hacer, pero sí una entrega de nuestra vida poco a poco. En lugar de entregar con el gran pago y el sacrificio perfecto que ha hecho Cristo en la cruz, ir entregando en pequeñas moneditas, dejando de lado nuestro orgullo, perdonando, poniendo en práctica la palabra y dejando de lado nuestro carácter para dejar que el carácter de Cristo comience a salir en nosotros. Muchos de nosotros peleamos con muchas circunstancias, pero uno de nuestros grandes enemigos es el carácter. Por más que Dios está queriendo cambiar nuestras vidas, nosotros por cuestión de formación, por cuestión de vida, por cuestión de cómo nos han criado, por cuestión de lo que hemos sufrido en la vida y todo, hemos hallado cierta formación de parte del mundo, y que muchas de esas cosas, inclusive el enemigo las ha utilizado para tenernos cautivos en muchas circunstancias. Pero Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que se forme y que se vea el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Quiere que dejemos de lado todo, pero que vayamos entregando nuestras vidas. En el verso 3 nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pablo está agrupando estas ideas de pecado sexual y situaciones impropias, lo que está indicando que ninguna de ellas conviene a los santos y que ni siquiera no solamente nos conviene, sino que ni siquiera, hermanos y hermanas, debería ser nombrada por nosotros, por el pueblo de Dios. Pablo usa una lista completa de esos pecados sexuales. Aquí está hablando de fornicación. Fornicación tiene un griego que es porneia y es una amplia palabra
que describe el pecado sexual. Aquí también está hablando de inmundicia, que es otra palabra amplia, que lo que te está hablando es del aspecto moral sucio, pero ese aspecto moral sucio en el sentido sexual. Aquí también nos dice, nos está hablando de necedades, que es lo mismo que inmundicia. Nos habla de truanerías en el siguiente verso, que tiene la idea de utilizar un humor sexual que es impuro e inapropiado. Aquí viene la primera enseñanza de la noche. Hermanos y hermanas, no se trata de evitar estas cosas para que puedas ser un santo, sino se trata de que eres un santo y ahora tienes que vivir como corresponde a un santo. Ahí es donde damos la valía al sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. El atractivo moral que ha tenido constantemente el Nuevo Testamento es simplemente una cosa: sé quién eres en Cristo Jesús. No seas quien eres esa persona que tú has formado o la persona que has sido antes de Cristo. Sé la persona que eres y actúa y vive conforme a lo que eres en Cristo Jesús. En este verso también nos dice cómo conviene a santos. Aquí está dando un énfasis en el pecado sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura de Pablo, en especialmente cuando da esta carta a la iglesia de Éfeso, ellos ¿qué hacían? Se entregaban completamente a la inmoralidad sexual. Entonces, el tipo de comportamiento que está diciendo Pablo dice que no conviene a los santos, porque eso era algo completamente aprobado por la cultura de su época. Eso era algo completamente normal para la cultura de su época. Ellos comenzaban a beber, ellos comenzaban a hablar en doble sentido, hablar cosas que no tenían sentido, todo sexualizándolo, y les llevaba ¿a qué? A fornicación, les llevaba a inmundicia, les llevaba a querer tener más dinero para seguir haciendo eso. Entonces Pablo aquí nos está diciendo, eso no conviene a los santos. Les estaba diciendo eso a los de Éfeso en ese tiempo, y también nos está diciendo eso en este tiempo. ¿Por qué? Porque en este tiempo es lo mismo que ocurría en Éfeso. Y ahí continúa este verso y dice en el 5:4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Pablo está incluyendo avaricia y palabras deshonestas entre estos dos versos. ¿Por qué? Porque ambas palabras y ambos pecados tienen una estrecha asociación con el pecado sexual. El deseo de tener algo que no nos pertenece y las palabras deshonestas han llevado a muchas personas al pecado sexual. ¿Cuántas personas ahora viven queriendo tener más y más dinero solamente para ir a tomar y para ir a malgastar ese dinero? Culturalmente, hermanos y hermanas, nosotros estamos plagados de utilizar palabras deshonestas, sin pensar que eso puede llevar a la persona receptora a abrir puertas a algún pecado sexual o alguna inmoralidad. Las palabras deshonestas es literalmente, en el griego literal, es una forma fácil de hablar. Y en el contexto, las palabras deshonestas son la idea de aquella persona que puede convertir cada conversación en un comentario de broma sobre asuntos sexuales, generalmente con doble sentido. Aquí dice en la última parte, antes bien acciones de gracias. Esto se está refiriendo a que el cristiano debe dar gracias a Dios por el sexo dentro del matrimonio, porque Dios ha instituido eso como un regalo, como una gratitud. O sea, nosotros debemos expresar la gratitud por el regalo que Dios nos ha dado, porque al estar casados, disfrutamos del sexo de una manera que glorifica a Dios.
porque está dentro de lo que es de acuerdo a su palabra y a su voluntad. Nos vamos a Efesios 5:5, porque sabéis esto, continúa diciendo Pablo, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si se dan cuenta, las personas que están siendo nombradas aquí, el fornicario, el inmundo y el avaro, no tienen herencia, nos está diciendo aquí, ¿no? Pero si tú ves que en una de estas personas que antes hacían eso está el reino de Dios, comienza a producirse cosas, es que esa persona ha tenido una transformación y él ha dejado de lado eso y ha dejado la práctica de esas cosas. Aquí dice, o avaro, ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra. El fornicario tiene como ídolo al sexo. El inmundo tiene como ídolo al pecado, a la práctica del pecado. Y el avaro tiene como ídolo el dinero y las posesiones materiales. Él cree que sin el dinero y las posesiones materiales, su vida nunca es la misma. Toda su vida gira en torno a eso. Entonces lo convierte en un ídolo. Y la idolatría, hermanos, no es solamente inclinarse frente a una estatua, sino también la idolatría, hermanos, se presenta de maneras mucho más sutiles, pero de maneras mucho más poderosas como estas. Versos 6 y 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. No podemos permitir, hermanos y hermanas, que las palabras vanas hagan que nosotros veamos el juicio de Dios como algo débil o minimizando el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque las personas que practican este tipo de pecados minimizan, las personas que disfrutan del pecado, minimizan las situaciones de Dios. Es cierto que por hacer esas cosas, por dejarnos engañar con las palabras vanas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuántas veces nosotros, cuántas veces personas que han querido pelear, que han salido peleando con el alcohol, han escuchado llamadas de algunas personas que le han dicho, no te metas al cristianismo, no hagas esto? Estos están locos, no tienen nada que ver. ¿Cuántas veces has escuchado que te ha faltado dinero o algo y te ha dicho, ya, yo te doy dinero, pero ven a tomar conmigo, vamos, salgamos? ¿Cuántas veces has visto la tentación en tu vida hablándote al oído por medio de ese aparato telefónico? Aquí también dice, no seáis pues partícipes con ellos. Pablo asume que la vida de los cristianos no está habitualmente marcada por la fornicación, la inmundicia o la codicia. Pero aquí nos está diciendo que ni siquiera ocasionalmente, ni siquiera esta es la última vez que lo voy a hacer y luego ya no vuelvo a hacerlo, ¿no ve? Dicen muchos. Esta es la última vez que voy a disfrutar de una fiestita, es la última vez que voy a hacer esto, dicen, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo, ni siquiera esa última vecesita que tú estás hablando tiene algo que ver con los hijos con los hijos de luz. Nosotros simplemente dice, no seáis pues partícipes con ellos. Es así de claro. Verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Cuando Pablo ha condenado a los que practicaban la fornicación, la inmundicia o la codicia y los ha tachado de hijos de desobediencia, también ha reconocido que estas eran las tinieblas de las que habían salido los cristianos. Pero ahora, al ser iluminados por la palabra de Dios, comienzan a caminar como hijos de luz. Algo que debemos tomar en cuenta en esta parte, hermanos y hermanas, es que Pablo no está diciendo que una vez estuvimos en las tinieblas o estuvimos en la oscuridad. Aquí está diciendo una vez
éramos tinieblas. Una vez erais tinieblas, dice, ¿no? Entonces nos está diciendo que una vez nosotros éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Y tenemos que glorificar a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Vámonos al verso 9 y 10. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. En contraste con la forma en la que nosotros andábamos antes, en tinieblas e ira, ahora nos está mostrando el fruto del Espíritu. Y nos está diciendo lo que está expresado en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces nos está diciendo que la bondad, la justicia y la verdad debe marcarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Vámonos al verso 11, 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque es vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. En lugar de que nosotros nos asociemos con el pecado, con la impiedad, debemos denunciar las obras infructuosas de las tinieblas. Vale decir que debemos rechazar contundentemente todo aquello que el mundo practica y es normal en el mundo. ¿Por qué? Porque es contrario a Dios. Sin embargo, nosotros no, aquí dice, nosotros no hacemos esto con el propósito de hablar de ellas, porque eso también es vergonzoso, está diciendo Pablo, ¿no? Por eso dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Si no, nosotros hablamos con el propósito de educar a las personas que estamos hablando y de educarnos nosotros mismos lo suficiente para qué, para evitar volver a ese tipo de prácticas del pecado. Está claro que aquí Pablo nos está expresando que nosotros tenemos que formar parte de estas acciones, perdón, que no debemos formar parte de estas acciones, sino más bien, como hijos de Dios, nosotros debemos hablar de ellas con la verdad. Si tenemos alguna persona cercana que está sufriendo y está peleando con eso en su vida, tenemos que ir a darle palabra y hacerle dar cuenta de que eso está mal, o sea, de que Dios no quiere eso para su vida. Uno de los medios más utilizados por el enemigo en este tiempo para esclavizar a las personas con este tipo de pecados y conductas que están fuera de la voluntad de Dios son las redes sociales. Porque en las redes sociales se muestran todo tipo de prácticas sexuales y todo tipo de contenido que ya es sexualizado. Si ustedes ven una publicidad, hay una mujer con poca ropa. Si ven otra cosa, casi siempre está sexualizado, comentarios sexualizados, ¿no? ¿Y eso para qué ha hecho el enemigo que abunde todo eso? Para que incluso los creyentes sigan practicando eso a través de las redes sociales. Otra forma de no ser parte de la obra infructuosa de las tinieblas es no realizar la práctica de las cosas culturales basadas en costumbres y tradiciones. Lastimosamente, hermanos y hermanas, en estos 2 primeros meses del año, como país, nosotros tenemos dos prácticas que son las prácticas idólatras más fuertes. En este tiempo comienza primero la penosa festividad de las citas y luego viene el carnaval. Pero en las alacitas, que es lo más cercano, el sentido real, no sé si alguno de ustedes se ha puesto a pensar en cuál es el sentido real de eso, de esa práctica, de esa costumbre idólatra, de esa costumbre antibíblica y fuera de lo que Dios quiere, la cual tiene como esencia simplemente
el deseo, el anhelo y la esperanza de obtener bienes materiales para este año, lo cual no es más que amor por el dinero o lo que dijo Pablo aquí, avaricia. La gente sale corriendo de sus oficinas para llegar 12 en punto, a comprarse sus billetes, a comprarse cualquier cosa, una casa, un auto, lo que ustedes quieran, y luego llevan a los templos católicos. ¿Para qué? Para que ellos bendigan eso. No entiendo ni siquiera cómo pueden bendecir algo que está hecho por el diablo. Toda esa gente forma multitud de gente caminando apenas por la feria, por todas las calles de la ciudad y todo eso, sin importarles lo que opina Dios y haciendo lo que quiere un diosecillo. Estas personas no hacen nada más que adoran a un diosecillo de 30 centímetros en lugar de adorar al Dios que tiene toda la grandeza en su ser. En pocas palabras, adoran la creación en lugar de adorar al Creador. Nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad, hermanos y hermanas, de ser contundentes y ser drásticos al respecto. Porque con el simple hecho de ser partícipes de alguna forma de esta festividad pagana, comprando algo para nuestros hijos, comprando una alcancía, un juguete, yendo a jugar canchitas, yendo a jugar tiro al blanco, lo único que estamos haciendo es impulsar a que dicha festividad pagana vaya creciendo más y más. Y eso sea para qué? Para llevar a más personas a la condenación eterna. Porque la esencia de esa festividad es la avaricia. Y ya hemos visto en los versos anteriores que la avaricia, el avaro, no va a heredar el reino de los cielos. Yo les quiero hacer una pregunta esta noche. Como creyentes, ¿seguimos realizando esta práctica contraria a Dios? Pues Pablo nos está diciendo algo claro, que no tenemos por qué hacerlo. Nosotros podemos ocultar estas prácticas, incluso a nuestros mismos hermanos en Cristo, pero hay algo que nosotros tenemos que recordar, que en otro tiempo éramos tinieblas. Ahora somos hijos de luz. Vámonos al verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Incluso las cosas que se hacen en secreto van a quedar al descubierto, van a ser manifestadas a la luz del juicio de Dios. Esta es una razón, hermanos, para evitar la práctica de todo aquello que son ataduras y esclavitud del pecado y exponer esas obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ellas tarde o temprano van a ser expuestas y un día va a terminar todo aquello que está generando esclavitud. Es por eso que nosotros como creyentes debemos ser los primeros en evitar la práctica pecaminosa de esas cosas, de todo lo que hemos hablado hoy. ¿Por qué? Porque nada está oculto ante los ojos de Dios. Continuemos en el verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Nuestra participación en la luz se muestra por nuestra resurrección con Jesús. Vale decir que nosotros hemos vuelto a nacer cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vayamos a Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois
salvos. Cuando nos dice por gracia sois salvos, nosotros no merecíamos volver a tener vida, pero gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros no tenemos lo que merecemos. Aquí estamos viendo una gran exhortación, dice, despiértate. Y este despiértate es para los cristianos. Un cristiano puede estar dormido y no saberlo. El cristiano está dormido cuando comienza a dejar de lado lo que le agrada a Dios y se deja conquistar de a poco por las obras del pecado. Si llenamos nuestra vida de las obras del pecado, hasta en nuestros sueños van a aparecer. La segunda enseñanza de la noche. Lo que debería mantenernos despiertos es el amor por las almas que necesitan salvación y día a día mueren y se van a la condenación eterna. Tenemos muchos cristianos, vemos muchos cristianos que asisten regularmente a un culto dominical, pero que están dormidos, porque solamente lo hacen por religión y no se preocupan por tener una relación con Dios de lunes a viernes. Vámonos al verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Debido a que esta luz nos ha sido dada, nosotros tenemos que caminar con diligencia. ¿Qué es caminar con diligencia? Es caminar con cuidado, es caminar viendo cómo andamos delante de Dios. Aquí también nos dice viviendo sabiamente, no como necios. La palabra utilizada en este verso al hablar de necios es la misma palabra que se ha utilizado para referirse a aquellas personas que adoraban al dios Baco. Al dios Baco ellos adoraban por medio de orgías y la gente bebía y siempre estaba en fiesta y se preocupaba por ganar más dinero para seguir adorando y seguir en fiesta y en fiesta. Borrachera, práctica sexual, avaricia, borrachera, práctica sexual, avaricia. Eso era lo que los distinguía a aquellas personas que adoraban al dios Baco. El dios Baco es el mismo dios al que se adora en el carnaval. Por eso hay lo mismo. Vámonos al verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí habían, hermanos, en este verso, a lo que se refiere, son dos palabras griegas antiguas que se utilizaban para tiempo. Primero había solo tiempo, que era día tras día, hora tras hora. Y lo que aquí se está refiriendo, el tiempo, se refiere al momento en que tenía que suceder algo. Entonces hay una clara diferencia. En este verso se estaba hablando de el tiempo. Entonces eso nos está indicando que como cristianos nosotros estamos viviendo un momento el cual nosotros debemos redimirlo. Cada uno de nosotros ahorita nos preguntaremos, tal vez nos estamos haciendo la pregunta, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos redimir el tiempo? Y eso nos da la respuesta Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces nos está diciendo que la forma en que nosotros podemos redimir el tiempo es aprovechando la oportunidad para hacer el bien. Pablo no nos está diciendo que aprovechemos al máximo cada tiempo, cada momento, tienen que aprovechar al máximo su vida porque ahora son jóvenes. Eso es puro positivismo. Pablo no está diciendo eso. Pablo nos está diciendo que debemos aprovechar cada oportunidad para dar la gloria de Cristo a aquellas personas que lo necesitan. Como enseñanza, no se trata de aprovechar al máximo el tiempo, sino de aprovechar el tiempo para lo máximo, que es dar a conocer a Cristo a más personas. Esta frase se está refiriendo a la idea
de una transacción de negocios en realidad, cuando dice aprovechando bien el tiempo en el verso, habla de una transacción en negocios, comprar una oportunidad. En pocas palabras, sería más o menos aprovechar al máximo cada oportunidad para Jesucristo. Aquí también en el verso nos decía, porque los días son malos. Esta es otra razón, hermanos, por la cual nosotros como creyentes, frente a todas las personas que tenemos en nuestra familia, frente a amigos que tenemos y frente a la comunidad en la que vivimos, tenemos que caminar sabiamente. Jesús habló de un tiempo en Mateo 24 del 11 al 12 y decía, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos engañan utilizando la palabra. ¿Para qué? Para llenar sus bolsillos por medio de interpretaciones falsas de las escrituras. Entonces, nosotros estamos viviendo ese momento como iglesia, el momento de los falsos profetas. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar cada oportunidad que se nos presenta con cada persona que Dios nos va presentando para hablarle de Dios en este tiempo tan duro, en este tiempo en el que todo lo malo para Dios es bueno para el mundo. Vámonos al verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es lo que es verdadera sabiduría. Este es el contraste de ser insensatos. Nuestro entendimiento de la voluntad del Señor proviene de un buen conocimiento de su palabra. Entonces, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Estudia la palabra del Señor. Vámonos al verso 18. Aquí dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando aquí está diciendo no os embriaguéis con vino, nos está hablando de que el contraste carnal con estar lleno del Espíritu Santo es estar ebrio. Entonces la Biblia condena la embriaguez sin reservas. En contraste con la conducta del mundo, que es embriagarse con vino, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Aquí lo que nos está diciendo Pablo, gramaticalmente hablando en el original, está hablando de ser constantemente lleno del Espíritu Santo, constantemente. O sea, es un proceso que va día a día, ¿no? Aquí también dice, en lo cual hay disolución. Pablo está diciendo que en la embriaguez es disolución. Esto se está significando que la embriaguez es un desperdicio de recursos, que en vez de estar gastando dinero en alcohol, deberíamos estar gastando ese dinero en personas necesitadas o en expandir el evangelio. Veremos dos citas de Proverbios que habla acerca de la embriaguez. Proverbios 21. El vino causa insolencia y las bebidas embriagantes provocan escándalos, hacen que la gente pierda el control de sí misma. Proverbios 29, 23, del 29 al 35, vamos a leer. Aquí es donde se refleja totalmente. ¿Quién se queja? ¿A quién le duele? ¿Quién se mete en líos? ¿Quién gime? ¿Quién es herido sin razón? ¿Quién tiene los ojos morados? El que vive pegado a la botella de vino y anda mezclando bebidas. Así que no te fijes en lo rojo que se pone el vino, ni cómo brilla en la copa, ni cómo baja suavemente, porque al final muerde como una serpiente, echa veneno como una víbora. Verso 33 al 35. El vino te hará ver alucinaciones e imaginar porquerías. Sentirás como si estuvieras en medio del mar recostado en lo alto del palo mayor. Y dirás, no sentí cuando me golpearon. Me dieron una paliza y ni cuenta me di. Pero cuando me despierte, iré por otro trago.
Eso es todo lo que produce la embriaguez. Entonces, aquí hay una enseñanza muy importante, que tal vez a algunos les parece radical, pero en realidad es lo que Dios también nos da por medio de su palabra. No debemos pensar que el hecho de emborracharse califica como pecado, porque mucha gente dice, no me hace nada tomar un vasito, no, total, no me estoy emborrachando, eso es pecado. No, no, aquí está diciendo, o sea, si se dan cuenta, en el verso está diciendo, no os embriaguéis con vino, nada más. Y aquí está diciendo, entonces lo que nos dice es que estar afectado de alguna manera por la bebida, aunque sea con una copa, en realidad es pecado. ¿Por qué? Porque de baja forma, igual está generando un deterioro en nuestro cuerpo que es propiedad de Dios. Tal vez muchas circunstancias en salud no se van a hacer presentes al mismo tiempo de una persona que toma copa a copa alcohol que una persona que toma diariamente o que toma mucho, ¿no? Pero aquí estamos viendo que eso es pecado y que no tenemos que hacer eso, porque una simple copa puede contristar al Espíritu Santo. El mundo, hermanos y hermanas, paga un alto precio por la ruina del alcoholismo y la adicción a las drogas. Solamente les voy a dar un dato bastante interesante. Para hablar solamente del alcohol, según el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, en 2010, 88,000 personas han muerto por causas relacionadas con el alcohol en los Estados Unidos. Y el consumo excesivo de alcohol le ha costado a la economía estadounidense 249,000 millones de dólares. Vale decir, casi un cuarto de billón de dólares. Imagínense, si esto ha ocurrido en Estados Unidos con el consumo de alcohol, ¿cómo será en otras naciones donde todo es manejado con alcohol como la nuestra? Aquí también la palabra nos dice en este verso, antes, bien, sed llenos del Espíritu. Aquí Pablo está contrastando el efecto del Espíritu Santo con el estado de embriaguez. El alcohol es un depresor, afloja a las personas, ¿por qué? Porque deprime su autocontrol, su sabiduría, su equilibrio, su juicio. El Espíritu Sí, Santo, el Espíritu Santo en realidad tiene una ¿verdad? reacción, el Espíritu Santo en realidad eh, tiene un efecto totalmente opuesto. Tiene un efecto estimulante, sí. ¿Por qué? Porque mueve todos los aspectos de nuestro ser hacia desempeñarnos mejor y a ser guiados y manejados por nuestro Padre Celestial. Entonces, la llenura del Espíritu Santo no es un evento que vivimos una sola vez por el resto de nuestros días. La llenura del Espíritu Santo comienza en el momento de nuestra conversión, ¿no? Y eso se va haciendo constante a medida de que nosotros tenemos una vida completamente entregada a Dios y estamos en constante relación con el Padre. Entonces, cuando aquí Pablo se estaba refiriendo a ser llenos del Espíritu Santo, ya les decía, es un proceso de día a día que se va alimentando y se va logrando por medio de la oración, por medio del ayuno y por medio de qué? De escudriñar la palabra de Dios. Ahora aquí en Efesios, continuamos en Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener un deseo de adorar a Dios y de alentar a otras personas a adorarlo. Aquellas personas que están llenas del Espíritu alaban naturalmente. ¿Por qué? Porque la alabanza es una forma en que nosotros también refleja que nosotros estamos llenos del Espíritu. El lugar más importante para tener una alabanza para Dios es nuestro corazón. Muchos que no pueden cantar una hermosa alabanza con la voz, pueden tener hermosas alabanzas con su forma de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Nos vamos al verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto está diciendo que el que está lleno del Espíritu también va a estar lleno de gratitud a Dios. Aquí viene una de la enseñanza, la última enseñanza de nuestro tiempo de enseñanza de esta noche, pero yo creo que es una de las más importantes. Un corazón que anda quejándose de todo y el Espíritu Santo no van de la mano, porque no estamos siendo agradecidos por lo poco o lo mucho que Dios nos está dando, de acuerdo a nuestra perspectiva. Pero sí hay algo que es seguro, que Dios nos está dando conforme a lo que Él tiene dispuesto para cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, es importante comprender que todo lo que hagamos o todo lo que dejemos de hacer va a ser expuesto ante la luz de Cristo, la cual va a evidenciar todo aquello. Yo quiero animarlos, hermanos, a que ustedes vivan una vida en santidad. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial es santo y porque nuestro ejemplo de vida, que es Jesucristo, es santo. En este tiempo, hermanos, quiero que cada uno de ustedes tome seriamente su relación con Dios, con la reverencia que merece nuestro Señor Jesucristo al ser nuestro Señor y Salvador. Y también que tomemos seriamente nuestra relación íntima con Dios, porque Él ha enviado a su Hijo a morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a orar por aquellas personas que tenemos cerca, que aún están viviendo en las obras infructuosas del pecado, en fornicación, en adulterio, ¿qué se llama? En borracheras, en iras, en peleas, en drogadicción. Esas personas esos pecados que los están llevando a destruir lo poco que tienen al estar alejados de Dios. Y también, hermanos, los quiero invitar a que le pidamos a Dios que Él tenga la misma misericordia que ha tenido por cada uno de nosotros, por esas almas que se están perdiendo. Hermanos, vivamos una vida en Cristo, sabiendo que la luz de Cristo lo descubre todo. Espero que para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, la enseñanza de hoy haya sido realmente importante y que haya sido un tiempo de edificación para cada uno de nosotros, un tiempo en que el Señor también está colocando todas las cosas en su lugar y está poniendo orden en nuestras vidas. Eh, no sé si alguno de ustedes quiere dar algún comentario o algo acerca de lo que hoy hemos hablado, pues con todo gusto los escuchamos. Bueno, parece que nadie, parece que todavía estamos pensando en el feriado, ya, no mentira. Ya, hermanos. Entonces, ha sido un gusto para nosotros como Ministerio Adulam el tenerlos nuevamente conectados. Eh, Les vuelvo a recomendar que entremos temprano a la enseñanza para poder tenerla totalmente. ¿Sí? Los esperamos el siguiente domingo en una nueva enseñanza y pues disfruten mañana de su feriado y que esta semana sea pues para la gloria de Dios. Nos despediremos orando y pidiéndole al Señor que realmente todo lo que hemos escuchado esta noche pues sea para nuestra edificación y sea para que también lo pongamos en práctica. Los invito a cada uno de ustedes a inclinar su rostro y cerrar sus ojos. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de los hermanos que se han conectado hoy. Señor, te pedimos que seas tú poniendo esta palabra y haciendo la vida en cada uno de nosotros. Señor, te queremos agradecer porque tú eres fiel, Señor, y porque tú nos has sacado del pozo cenagoso del que habla David. Tú nos has sacado de estar completamente sucios por el pecado, de estar disfrutando de los placeres del pecado, y nos has dado una nueva vida. Tú has permitido, Señor, que nuestra vida sea iluminada por tu Santo Espíritu, que nosotros seamos guiados por tu Espíritu y que tengamos tu palabra como nuestra guía de conducta y de fe. Te agradecemos, Señor, porque la misericordia que has tenido con nosotros es incomparable, porque tu gracia es eterna y porque todo lo que has hecho por nosotros, Señor, es increíble, es un verdadero milagro, Señor. Te agradecemos porque
Antes no vivíamos como ahora vivimos, porque ahora vivimos de tu mano y vivimos con la esperanza de que todo va a estar mejor, porque estamos bajo tuyo, Señor, bajo tu cuidado, bajo tu protección, Señor. Te queremos agradecer, Señor. Esta noche, Señor, quiero pedirte, Señor, por la vida de aquellas personas, de los familiares de mis hermanos que están luchando con las obras del pecado, Señor. Te pido que tengas misericordia de esas personas y que las saques, Señor. Que tú veas el método, Señor, pero que esas personas entreguen su vida a ti. También, Señor, quiero pedirte esta noche, Señor, porque tal vez alguno de nuestros hermanos todavía lucha con algo de eso. Pido, Señor, que seas tú limpiando su camino y enseñándoles como siempre nos has enseñado, con tu amor, con tu misericordia y con tu gracia. Te agradecemos, Señor, por este estudio, te agradecemos por lo que hemos aprendido hoy en Efesios 5, Señor. Y te pedimos, papito, que puedas permitir que sigamos conociendo tu palabra y conociendo tu voluntad. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Dios los bendiga, gracias por conectarse.